San Maximiliano Kolbe nos enseñó que el amor verdadero se mide en la entrega total, incluso cuando la vida está en juego. En la fría penumbra de Auschwitz, un hombre. En la fría penumbra de Auschwitz, donde el aire parecía más denso por el peso del miedo, la desesperación y el olor constante a muerte, un hombre caminaba con paso sereno. Su sotana ya no estaba, en su lugar, vestía el uniforme a rayas, marcado con el número 16.670, que para los nazis lo reducía a una cifra más en el vasto catálogo del horror. Pero, para quienes lo conocían, aquel hombre seguía siendo el padre Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano polaco, misionero, periodista, fundador. Pero, sobre todo, un alma que irradiaba luz en el lugar más oscuro que la humanidad había conocido. Kolbe había nacido en 1894, en Śląska Wola, una Polonia que entonces no existía. Como nación, repartida entre imperios que intentaban borrar su identidad. Desde niño, Maximiliano se destacó por su fe y su inteligencia. Hay un momento crucial en su infancia que él mismo relató, una visión de la Virgen María que le ofreció dos coronas. Una blanca, símbolo de pureza, y otra roja, símbolo de martirio. La pregunta era directa, ¿cuál elegía? Y él, sin vacilar, respondió que aceptaba las dos. Aquella visión no solo marcó su camino, sino que fue una profecía que, décadas más tarde, se cumpliría. Con una precisión sobrecogedora. Ordenado sacerdote a una edad temprana, Kolbe no se limitó a las paredes de un convento. Fundó la Milicia de la Inmaculada, un movimiento apostólico con un solo propósito: conquistar el mundo para Cristo a través de María. Su energía era inagotable. Editaba revistas, dirigía imprentas, viajaba como misionero incluso a Japón, donde fundó una casa religiosa en Nagasaki. Su visión de evangelización combinaba la espiritualidad más profunda con una estrategia comunicativa adelantada a su tiempo. Cuando regresó a Polonia, fundó Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada, un complejo que llegó a ser el monasterio franciscano más grande del mundo y un refugio para los necesitados. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba que superaría cualquier obra material. En 1939, Alemania invadió Polonia y el nazismo comenzó a extender su manto de terror. Niepokalanów, la ciudad mariana, se transformó en un lugar de acogida para miles de personas desplazadas por la guerra, incluidos muchos judíos perseguidos. Este acto de misericordia no pasó desapercibido para las autoridades nazis. Kolbe fue arrestado por primera vez en 1939, pero liberado poco después. Sin embargo, en febrero de 1941, fue nuevamente detenido, esta vez de forma definitiva. Acusado de albergar y ayudar a judíos y de continuar su labor religiosa, considerada subversiva por el régimen. Su traslado a Auschwitz fue un viaje al infierno. El tren que lo llevó estaba repleto de hombres apretados como ganado, sin agua ni alimento, respirando un aire cargado de sudor y miedo. Muchos llegaban al campo con el espíritu ya quebrado, pero Kolbe mantenía la calma. Sabía que, en ese lugar, el mal se nutría del pánico y la desesperanza, y por eso se propuso no cederles ese terreno. Al ingresar a Auschwitz, le raparon la cabeza, le despojaron de todo y le tatuaron el número que sustituiría su nombre. Fue asignado a trabajos forzados agotadores: cargar piedras, cavar zanjas, mover vigas pesadas. El hambre era constante, el frío insoportable, y los guardias descargaban su crueldad sin motivo aparente. Sin embargo, sus compañeros de barracón notaban algo extraño. Aquel sacerdote, aunque exhausto, no se quejaba. Rezaba en silencio, compartía su ración de pan con los más débiles y alentaba a quienes estaban al borde de rendirse. Era como si, en medio del ruido ensordecedor de gritos, golpes y órdenes, hubiera un pequeño espacio donde la paz seguía viva, y ese espacio estaba allí donde Kolbe estaba. Sus ojos, hundidos por la desnutrición, mantenían un brillo sereno que inquietaba a los carceleros y daba fuerza a los prisioneros.
Muchos decían que él tenía un alma que no se podía encadenar, incluso detrás de los alambres electrificados. Pero Auschwitz no era un lugar donde la bondad permaneciera impune. Cualquier acto de compasión, por pequeño que fuera, podía costar la vida. Kolbe lo sabía, y aún así lo practicaba. En ocasiones, ayudaba a cargar el peso de otro para evitar que fuera golpeado hasta morir. En otras, susurraba oraciones a moribundos, regalando palabras de consuelo en un lugar donde parecía que Dios había sido expulsado. Y sin embargo, él creía firmemente que Dios estaba allí, escondido en cada alma que aún respiraba. El invierno en Auschwitz era una sentencia en sí mismo. El viento helado se filtraba por las grietas de los barracones, las mantas eran insuficientes y los cuerpos se pegaban unos a otros buscando calor. En ese frío cortante, Kolbe no se limitaba a sobrevivir. Buscaba dar calor humano, contar historias de esperanza, recordar que la vida, aunque reducida a lo mínimo, seguía siendo un don. Algunos prisioneros confesaban que, sin su presencia, se habrían dejado morir mucho antes. Cada amanecer en Auschwitz comenzaba con el conteo de prisioneros. Filas interminables de hombres extenuados, de pie durante horas, soportando insultos y golpes. Kolbe estaba allí, firme, sosteniendo el espíritu de quienes se desmoronaban. Para muchos, era un misterio cómo un hombre tan debilitado físicamente podía transmitir tanta fortaleza interior. Lo que nadie sabía entonces era que el momento más decisivo de su vida estaba por llegar. Una fuga de prisioneros desencadenaría una represalia brutal. 10 hombres serían condenados a morir de hambre en el búnker del hambre, una de las muertes más crueles del campo. Entre los seleccionados estaría un padre de familia que imploraría por su vida, y allí, en ese instante, la visión que Maximiliano tuvo de niño. Aquella corona roja del martirio dejaría de ser una promesa y se convertiría en realidad. Ese momento aún estaba por llegar, pero en cada paso, cada palabra y cada gesto. Dentro del campo, Kolbe ya se estaba preparando, sin saberlo, para dar el acto de amor más grande de su vida. Porque, en un lugar donde el instinto de supervivencia destruía la solidaridad, él elegiría voluntariamente caminar hacia la muerte para que otro pudiera vivir. En Auschwitz, entre el barro, el humo y el llanto, había nacido un héroe silencioso que pronto desafiaría, con un solo gesto, la lógica del odio. Antes de comenzamos esta jornada sobre la vida San Maximiliano, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Maximiliano? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Maximiliano? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Era un día cualquiera en Auschwitz, pero un día que marcaría para siempre la historia de la humanidad y la vida de un hombre cuyo sacrificio se convertiría en símbolo eterno de amor y valentía. Julio de 1941, el calor del verano polaco poco mitigaba el frío interior que sentían los prisioneros. El hambre, la sed y el sufrimiento se habían convertido en parte de su rutina diaria, y la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. En medio de aquella desesperanza, el comandante del campo, un hombre frío y despiadado, anunció un castigo ejemplar para el grupo. 10 hombres serían seleccionados para morir de hambre como represalia por la fuga de uno de los prisioneros. Era un mensaje claro para todos los que osaran intentar escapar. La vida de muchos estaría en juego por la imprudencia de uno solo. La selección fue aterradora. Uno a uno, el comandante iba señalando nombres de entre la multitud de hombres agotados, sus cuerpos marcados por el hambre, la enfermedad y el trabajo forzado. Entre esos seleccionados se encontraba un hombre llamado Franciszek Gajowniczek, un padre de familia, cuyos ojos reflejaban el miedo más profundo, no por su propia muerte, sino por la incertidumbre de lo que le pasaría a su esposa y a sus hijos si él desaparecía para siempre. Su mirada perdida buscaba consuelo entre los rostros de sus compañeros,
pero nadie parecía encontrar palabras para calmar su desesperación. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado: un hombre se levantó entre la multitud. Su voz, clara y firme a pesar del agotamiento, atravesó el silencio y la tensión del momento. «Quiero tomar el lugar de este hombre», dijo, señalando a Franciszek. Era Maximiliano Kolbe, el sacerdote polaco, marcado con el número 16670, quien con un gesto de valentía incomprensible para muchos, ofrecía su propia vida a cambio de la de aquel padre de familia. Su declaración no dejó lugar a dudas. No solo aceptaba morir, sino que lo hacía con la convicción de que su sacrificio podía salvar una vida inocente. El comandante no entendió aquella oferta y preguntó por qué lo hacía. Kolbe simplemente respondió que aquel hombre tenía esposa e hijos, y que él, como sacerdote, sentía la obligación moral de proteger la vida y la familia, aunque fuera a costa de la suya. Esta respuesta, llena de humanidad y fe, quebró por un instante la brutal lógica del campo de concentración. Sin embargo, la decisión quedó tomada, y el sacerdote fue llevado junto a los otros 9 hombres hacia el búnker del hambre, la celda destinada a convertirse en una cámara de muerte lenta, donde la tortura no sería el golpe ni el disparo, sino el hambre y la sed prolongada. En aquel búnker, las condiciones eran infernales: un espacio pequeño, oscuro y frío, sin luz ni ventilación, donde los prisioneros fueron arrojados desnudos, sin agua ni alimento. El silencio era sepulcral, roto solo por los sollozos ahogados y las oraciones silenciosas de quienes sabían que cada minuto que pasaba los acercaba a la muerte. Sin embargo, dentro de ese infierno, la figura de Kolbe empezó a brillar con una luz que parecía desafiar la oscuridad misma. Mientras los días pasaban, la agonía física aumentaba, pero la fortaleza espiritual de Kolbe se mantenía firme. A diferencia de sus compañeros, que luchaban con desesperación contra el hambre y el frío, el sacerdote asumía el papel de consolador y guía. Rezaba en voz alta, entonaba cantos sagrados y alentaba a los demás a no perder la fe. Su presencia era un bálsamo para aquellos hombres que se sentían al borde del abismo. Más que un prisionero, Kolbe se convirtió en un líder espiritual, un faro en medio de la tormenta. En ese pequeño espacio, donde la muerte parecía inminente, Kolbe no solo ofrecía su cuerpo para la tortura del hambre, sino que brindaba su alma para sostener la esperanza. Compartía las pocas fuerzas que le quedaban, animaba a los demás a resistir, a confiar en Dios y en el amor que trasciende la vida y la muerte. Su voz, a pesar del desgaste físico, mantenía un tono sereno y firme, y sus palabras eran como un refugio para quienes se rendían ante la desesperación. La historia de ese sacrificio, más allá de la crueldad del castigo, revela la profundidad de un amor que no conoce límites. Kolbe eligió dar la vida por otro no porque fuera un acto heroico en busca de gloria, sino porque su fe le enseñaba que la verdadera grandeza reside en el servicio al prójimo, en la entrega total y desinteresada. En un mundo donde predominaba el egoísmo, la violencia y la muerte, él eligió el camino contrario, la caridad hasta la última consecuencia. Mientras los días transcurrían en el búnker, el cuerpo de Kolbe comenzaba a ceder al hambre y la debilidad. Su piel se volvió translúcida, sus huesos se marcaron bajo la carne consumida, pero su espíritu parecía fortalecerse con cada sacrificio. A su lado, los otros hombres encontraban consuelo y hasta paz en medio de tanto sufrimiento. Algunos de ellos relataron después cómo el sacerdote no solo les dio vida espiritual, sino que fue la razón para resistir hasta el final. En el exterior del campo, quienes conocían a Kolbe ya hablaban de su gesto de amor, de su entrega voluntaria. Sabían que no era un sacrificio en vano, que ese acto de valentía y fe rompería las cadenas del odio y abriría la puerta para que el mundo recordara que la luz puede brillar en la oscuridad más profunda. Pero dentro del búnker, mientras la agonía avanzaba, la lucha por la vida continuaba, con la muerte acechando silenciosa, pero sin poder apagar del todo la llama que Kolbe mantenía viva en el corazón de sus compañeros.
Finalmente, cuando solo quedaban 4 hombres con vida, los guardias nazis, preocupados porque su castigo no se estaba cumpliendo, decidieron poner fin a la agonía con una inyección letal de ácido carbólico. Kolbe, débil pero firme, levantó el brazo para recibir la inyección. Con ese gesto, selló su destino y confirmó la promesa hecha décadas atrás. La corona roja del martirio había llegado a su vida. Su sacrificio fue un grito eterno contra la injusticia, un testimonio de que el amor puede vencer, incluso en las circunstancias más terribles. Este acto de entrega de Maximiliano Kolbe en Auschwitz no solo salvó la vida de un hombre, sino que enseñó al mundo una lección imborrable: la caridad no conoce fronteras, la entrega puede ser absoluta y la fe puede transformar el horror en esperanza. Aquel día de julio de 1941, en el corazón del infierno nazi, un sacerdote polaco mostró que la verdadera fuerza reside en dar la vida por el otro. El búnker de la muerte, ese lugar sombrío y frío, era el último escenario de una agonía lenta y cruel. Allí, los 10 hombres seleccionados para morir de hambre fueron arrojados sin ningún tipo de consideración, desnudos, sin agua, sin luz y casi sin espacio para moverse. La humedad calaba hasta los huesos, y el aire, viciado y denso, parecía pesar toneladas. Cada segundo transcurría como un martillo golpeando no solo sus cuerpos, sino sus almas. En aquel espacio, la esperanza parecía desvanecerse, y la muerte se convertía en una presencia tangible, acechante y silenciosa. Desde el primer momento, la realidad se impuso con toda su crudeza. No había escapatoria, ni consuelo, solo el sufrimiento físico que iba aumentando con el paso de las horas. Sin alimento ni agua, el cuerpo comenzaba a traicionar la voluntad. Los músculos se entumecían, la mente se nublaba y el frío mordía sin piedad. Pero en medio de esa oscuridad profunda, algo insólito comenzó a suceder. Maximiliano Kolbe, el sacerdote que había tomado voluntariamente el lugar de un padre de familia, emergió como el faro de luz y fortaleza que sus compañeros necesitaban. Desesperadamente, Kolbe no se dejó vencer por el miedo ni la desesperanza. Su cuerpo, aunque debilitado por las condiciones extremas, parecía sostener una fuerza interior sobrehumana. Comenzó a orar en voz alta, a entonar cánticos y plegarias que rompían el silencio opresivo. Su fe era tan poderosa que su voz atravesaba las paredes del búnker, llevando consuelo y calma a aquellos que, por momentos, creían que la muerte los tenía ya dominados. Para los demás hombres, escuchar esas oraciones era como recibir un soplo de vida, un impulso para resistir un día más, un instante más. No solo rezaba, Kolbe hablaba con cada uno, consolándolos, compartiendo palabras de esperanza, recordándoles que no estaban solos. En el centro de aquel lugar donde reinaba el abandono y la muerte, el sacerdote asumía el rol de pastor, de guía espiritual. Su misión no era solo soportar su propio martirio, sino sostener a aquellos que se desmoronaban ante la magnitud del sufrimiento. Su presencia, en medio de la desesperación, se transformó en un acto de caridad que traspasaba los límites humanos. La solidaridad que emergió en aquel búnker fue tan profunda que desafió incluso la lógica del campo de concentración, que buscaba aniquilar toda humanidad. Los hombres, inspirados por el ejemplo de Kolbe, comenzaron a cuidarse entre ellos como podían. Compartían las escasas fuerzas, se apoyaban para mantenerse en pie, se abrigaban unos a otros con el poco calor que les quedaba. Era un gesto sencillo, pero que, en ese contexto, significaba la resistencia contra el olvido y el abandono. Con el paso de los días, el hambre se convirtió en un enemigo implacable. Los cuerpos comenzaron a sufrir los estragos de la inanición, mareos, desmayos, delirios, dolor insoportable. Algunos de los hombres ya no podían mantenerse en pie y caían al suelo, vencidos por la debilidad. Sin embargo, Kolbe, aunque también sintiendo el desgaste, se mantenía firme, usando cada fragmento de su energía para animar a los demás. En sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación,
Sabía que el final se acercaba, pero no flaqueaba. El dolor físico se conjugaba con el tormento psicológico. La mente de cada hombre oscilaba entre la resignación y la esperanza, entre el miedo a la muerte y la necesidad de creer en algo más allá del sufrimiento. Kolbe, con su fe inquebrantable, se convirtió en el sostén de esas almas heridas. Repetía frases de la Escritura, cantaba salmos y recordaba la promesa de la vida eterna. Sus palabras no eran solo consuelo, sino un desafío a la lógica del campo nazi. La muerte física no podía arrebatarles la dignidad ni la esperanza. Durante esas largas jornadas, Kolbe también tuvo momentos de introspección profunda. En su silencio, dialogaba con Dios, entregando cada instante de sufrimiento como una ofrenda por la salvación de otros. Pensaba en la Virgen, en sus sueños de juventud, en la misión que sentía como una llamada ineludible. No se consideraba un héroe, más bien, un siervo dispuesto a dar la vida por amor, un reflejo de la caridad máxima que Cristo enseñó. Mientras la agonía física aumentaba, también surgieron pequeños milagros de humanidad. Los guardias, aunque crueles, se sorprendían ante la calma que emanaba del sacerdote. Algunos prisioneros aseguraron que, en medio del horror, la presencia de Kolbe era un rayo de luz que iluminaba incluso a quienes no compartían su fe. Su ejemplo rompía la lógica del odio y sembraba la semilla de la esperanza en un terreno infértil. A medida que las horas se convertían en días, solo 4 de los 10 hombres seguían con vida. El cuerpo de Kolbe mostraba signos evidentes de la inanición, la piel adherida a los huesos, el rostro pálido, la voz débil. Pero su mirada mantenía ese brillo sereno, esa convicción que superaba el dolor y el miedo. En ese momento, la muerte ya no era una amenaza, sino una compañera próxima, y él la recibía con la paz de quien ha cumplido su misión. El final de aquel sacrificio estaba próximo. Cuando los guardias, ansiosos por acelerar el desenlace, decidieron inyectar un veneno letal para poner fin a la agonía, Kolbe levantó su brazo para recibir la inyección con dignidad. Fue el último acto de amor y entrega. Un gesto que trascendió el sufrimiento para convertirse en un testimonio eterno. La historia de aquel búnker, de esos hombres que enfrentaron juntos la muerte, y de Kolbe, quien asumió con valentía su destino para salvar a otro, no es solo un relato de horror. Es una lección sobre la fuerza del espíritu humano, sobre cómo la fe y el amor pueden resistir hasta el último aliento. En medio de la barbarie más absoluta, el sacrificio de Maximiliano Kolbe dejó una marca imborrable en la historia, recordándonos que la verdadera grandeza está en dar la vida por los demás. El 14 de agosto de 1941 era una fecha que para muchos pasaría inadvertida, un día más en la larga cadena de sufrimientos que se vivían en Auschwitz. Sin embargo, para Maximiliano Kolbe, aquel día significaba el cierre de un capítulo decisivo en su vida y el inicio de una eternidad que lo convertiría en un símbolo de sacrificio y amor incondicional. Era la víspera de la solemnidad de la Asunción de María, una fecha profundamente significativa para el sacerdote que había consagrado su vida a la Virgen, y aquel acto final de entrega coincidía con la memoria de la madre que había inspirado toda su misión. Después de semanas encerrado en el búnker de la muerte, resistiendo el hambre, el frío y el dolor insoportable, el cuerpo de Kolbe se encontraba en un estado crítico. Su piel estaba marcada por la deshidratación y la inanición, sus huesos sobresalían bajo una capa frágil de carne, y cada respiración parecía un esfuerzo titánico. Sin embargo, su espíritu mantenía una calma imperturbable, una paz que sorprendía incluso a quienes presenciaban sus últimos momentos. Para él, la muerte no era el final, sino la culminación de un camino de entrega y amor. El sacerdote había pasado esos días rezando y consolando a sus compañeros, algunos de los cuales ya habían fallecido debido a la brutalidad del castigo. Su voz, aunque débil, seguía entonando cánticos y oraciones, especialmente dedicadas a la Virgen María, su protectora y modelo de pureza y sacrificio. En la penumbra del búnker,
Esas palabras eran un faro de luz, una esperanza que trascendía el horror físico y espiritual que los rodeaba. Cuando los guardias nazis, impacientes ante la lentitud de la muerte natural, decidieron poner fin al castigo, llevaron a Kolbe y a los sobrevivientes al lugar donde les administrarían una inyección letal de ácido carbólico. En ese instante, Maximiliano levantó el brazo para recibir la inyección con una serenidad que conmovió incluso a los verdugos. No hubo temor ni resistencia, solo una entrega total, un acto de amor supremo que trascendía la lógica humana. Aquella inyección selló su destino físico, pero abrió las puertas para que su sacrificio se convirtiera en un testimonio vivo de la caridad cristiana. Su muerte no fue en vano, fue una ofrenda que resonó en los corazones de miles, un ejemplo que iluminó la oscuridad de un mundo devastado por la guerra y la crueldad. La imagen de un hombre que, con plena conciencia, entregó su vida por otro, desafiando la barbarie nazi, se convirtió en un símbolo universal de esperanza y redención. Tras su muerte, el cuerpo de Kolbe fue reducido a cenizas en los hornos crematorios del campo y sus restos dispersados al viento, cumpliendo casi proféticamente su deseo de ser esparcido por el viento del mundo. Pero, aunque su cuerpo desapareció, su legado se mantuvo vivo en la memoria colectiva y en la fe de quienes conocieron su historia. Su vida y muerte fueron proclamadas mártires, un testimonio de amor que trascendió la brutalidad humana. El Papa Pablo VI beatificó a Maximiliano Kolbe en 1971, reconociendo su sacrificio como un acto heroico de caridad y fe. Más tarde, en 1982, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, declarándolo mártir de la caridad y patrón de los prisioneros y de quienes sufren en cárceles o situaciones de opresión. En su homilía, el Papa resaltó que Kolbe representaba el amor que vence al odio y la muerte, un ejemplo para todos los tiempos y circunstancias. Además de su santidad oficial, el testimonio de Kolbe ha inspirado a generaciones enteras a vivir con un compromiso profundo hacia el prójimo. Su entrega nos recuerda que, incluso en las circunstancias más extremas, el amor puede ser la fuerza más poderosa para transformar el sufrimiento y la injusticia. Kolbe no solo murió por otro hombre, sino que murió por la humanidad entera, mostrando el camino del sacrificio y la esperanza en medio de la oscuridad. Aquel 14 de agosto de 1941 quedó marcado para siempre en la historia, no solo como el día en que un hombre entregó su vida, sino como el momento en que la luz de la fe y la caridad brilló con intensidad en el corazón de uno de los lugares más sombríos jamás conocidos. La víspera de la Asunción de María, máxima expresión de pureza y elevación al cielo, se convirtió en el contexto perfecto para el ascenso al cielo de un alma que, a través del sacrificio, logró convertirse en un faro de luz eterna para el mundo. Este capítulo de la vida de Maximiliano Kolbe nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio. En un mundo donde muchas veces impera el egoísmo y la indiferencia, su ejemplo nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a entregarnos por los demás con valentía y humildad. La historia de Kolbe es un recordatorio poderoso de que la fe auténtica no es solo un consuelo personal, sino una fuerza capaz de cambiar realidades y salvar vidas. En ese momento final, mientras la vida se escapaba de su cuerpo, Kolbe no solo cumplía una promesa de entrega, sino que cumplía también la misión que había abrazado desde su infancia, vivir y morir por amor. Su historia es un testimonio eterno de la fuerza del espíritu humano cuando está impulsado por la caridad y la fe profunda. Y es, sin duda, una llamada para que cada uno de nosotros encuentre en ese ejemplo la inspiración para enfrentar nuestras propias pruebas con valor y esperanza. La historia de Maximiliano Kolbe no quedó confinada al oscuro capítulo del Holocausto, ni a las paredes del campo de concentración de Auschwitz. Su figura trascendió barreras geográficas, culturales y temporales, convirtiéndose en un símbolo universal de esperanza, sacrificio y amor desinteresado. Hoy en día, San Maximiliano Kolbe es
venerado no solo como un mártir de la Iglesia Católica, sino también como el patrón de los prisioneros, los periodistas, las familias en dificultades y todas aquellas personas que enfrentan situaciones de opresión, sufrimiento o adicciones. Su legado es un faro de luz para quienes, en diferentes épocas y lugares, viven circunstancias de extrema adversidad. Después de su muerte heroica, la vida de Kolbe continúa impactando a millones. Su historia fue difundida en libros, películas y documentales que mostraban el coraje de un hombre que eligió morir para salvar a otro. En Polonia, su tierra natal, Kolbe es recordado como un santo que encarnó la caridad en su máxima expresión, pero su mensaje cruzó fronteras y llegó a todos los rincones del mundo, resonando en aquellos que buscan sentido y valor en medio de la adversidad. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Franciszek Gajowniczek, el hombre cuya vida fue salvada gracias al sacrificio de Kolbe. Después de la guerra, Gajowniczek vivió para contar la historia del sacerdote que le había dado una segunda oportunidad. Se convirtió en un defensor de la memoria de Kolbe y dedicó gran parte de su vida a compartir el ejemplo de amor y entrega. Su testimonio, lleno de gratitud y emoción, ayudó a que la figura de Kolbe no se perdiera en el olvido. La vida de aquel hombre, su esposa e hijos, se convirtieron en un vivo reflejo del impacto real que un acto de amor puede tener en el mundo. La canonización de Kolbe en 1982 por el Papa Juan Pablo II representó un reconocimiento oficial de su sacrificio y una reafirmación de su importancia espiritual y humana. En la ceremonia, el Papa lo definió como mártir de la caridad, una expresión que sintetiza la esencia del sacrificio de Kolbe, dar la vida por el amor al prójimo. Título no solo honra su sacrificio, sino que también inspira a la Iglesia y al mundo a vivir con un amor más profundo, que supere el egoísmo y abrace la solidaridad con los demás, especialmente con los más vulnerables. El ejemplo de Kolbe ha sido fuente de inspiración para innumerables personas y comunidades que enfrentan situaciones difíciles. Prisioneros en distintas partes del mundo lo consideran un protector y modelo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en las condiciones más inhumanas, la dignidad y la fe pueden prevalecer. Periodistas que arriesgan sus vidas por la verdad y la justicia lo veneran como un símbolo de coraje y compromiso. Familias que atraviesan crisis y enfermedades encuentran en su historia un ejemplo para mantenerse firmes y unidos, enfrentando la adversidad con amor y fe. Además, la vida de Kolbe es un llamado para todos nosotros a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la caridad en la vida cotidiana. En un mundo donde tantas veces prevalecen el individualismo y la indiferencia, su ejemplo nos invita a mirar hacia afuera, a reconocer la necesidad del otro y a estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para aliviar el sufrimiento ajeno. No se trata solo de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos de amor y entrega que pueden transformar vidas y comunidades. El impacto de Kolbe también se refleja en numerosas obras de caridad, asociaciones y movimientos inspirados en su vida. La Milicia de la Inmaculada, movimiento que él fundó, sigue activa en todo el mundo, promoviendo la espiritualidad y el compromiso con los más necesitados. Su Ciudad de María, que él construyó en Niepokalanów, aunque destruida durante la guerra, fue reconstruida y continúa siendo un lugar de peregrinación y encuentro espiritual. Estas instituciones son testimonio vivo de que su legado no es solo historia, sino una realidad vigente que sigue tocando corazones y vidas. A lo largo de las décadas, la memoria de Maximiliano Kolbe ha servido para educar sobre la importancia de defender la dignidad humana, especialmente en tiempos de injusticia y opresión. Su sacrificio desafía a las sociedades a no cerrar los ojos ante el sufrimiento ni aceptar la violencia como norma. Por el contrario, su vida llama a construir puentes de amor, respeto y solidaridad, incluso frente a los desafíos más duros. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en el poder o la violencia, sino en la capacidad de amar hasta el extremo. San Maximiliano Kolbe es, en definitiva,
un testimonio vivo de que el amor puede vencer el odio, que la luz puede brillar en la oscuridad y que la fe auténtica transforma no solo al individuo, sino también a la humanidad entera. Su figura no es solo la de un mártir, sino la de un hermano que entregó su vida por otro, mostrando el camino del sacrificio y la esperanza que hoy sigue inspirando a millones. Su historia nos llama a mirar más allá de nosotros mismos, a encontrar en la caridad la verdadera grandeza y a entender que cada vida, por más sencilla o anónima que sea, tiene el poder de cambiar el mundo cuando se entrega con amor genuino. Así, Maximiliano Kolbe permanece no solo como un santo de la Iglesia Católica, sino como un faro de luz eterna para toda la humanidad. La historia de Maximiliano Kolbe nos deja frente a un espejo que refleja no solo su sacrificio extraordinario, sino también una pregunta profunda e inevitable: ¿qué estaríamos dispuestos a dar por el otro? En un mundo donde la palabra amor se usa con facilidad, pero muchas veces falta en los hechos, el ejemplo de Kolbe nos desafía a ir más allá de la comodidad y la indiferencia, invitándonos a explorar los límites de nuestra propia entrega y compromiso con quienes nos rodean. Imitar esa entrega radical, esa capacidad de ofrecer la vida por otro ser humano, parece una tarea titánica, casi imposible para la mayoría. Sin embargo, el acto de Kolbe nos recuerda que el verdadero amor no se mide por la magnitud del sacrificio, sino por la sinceridad y profundidad con la que se vive. No todos estamos llamados a dar la vida física, pero sí a dar de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra compasión. La pregunta esencial es si estamos dispuestos a mirar al otro, a reconocer su sufrimiento y a responder con actos concretos, aun cuando eso implique renuncias, incomodidades o riesgos personales. El mundo actual, aunque diferente en contextos, enfrenta múltiples formas de Auschwitz simbólicos, la exclusión, la violencia, la injusticia social, el egoísmo que deshumaniza. Ante estas realidades, la figura de Kolbe resuena con fuerza, invitándonos a transformar nuestras propias vidas y comunidades desde la solidaridad profunda. ¿Podemos ser luz en la oscuridad de la indiferencia? ¿Podemos ser voces que claman justicia y amor donde predominan el miedo y el odio? Más allá del ámbito espiritual o religioso, el sacrificio de Kolbe es una lección sobre la dignidad humana y el poder del amor para cambiar realidades. Nos enseña que, incluso en circunstancias extremas, la capacidad de entregarse por otro no se pierde, sino que puede crecer y fortalecerse. Su ejemplo es un llamado a la acción, a no conformarnos con la pasividad, a ser agentes de cambio desde la empatía y el compromiso genuino. Esta reflexión nos lleva también a cuestionar nuestras propias prioridades y valores. ¿Cuántas veces, en la vida cotidiana, elegimos el egoísmo o la indiferencia frente a las necesidades del otro? ¿Cuánto valor damos al acto de servir sin esperar recompensa? La vida de Kolbe nos confronta con estas preguntas y nos invita a redefinir lo que significa ser verdaderamente humano, ser capaz de amar sin condiciones, de dar sin recibir, de sacrificarse por la justicia y la fraternidad. Además, la entrega de Kolbe tiene una dimensión universal que trasciende religiones, culturas y tiempos. Su historia habla de la humanidad compartida, de lazos invisibles, que nos conectan a todos más allá de diferencias superficiales. En ese sentido, su ejemplo es una invitación para construir puentes de comprensión y amor en un mundo fragmentado por el odio y la división. Nos muestra que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio, no en el poder o el dominio. Imitar esa entrega también implica una transformación personal. Significa aprender a vivir con un corazón abierto, a desarrollar una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento ajeno y a actuar con valentía frente a la injusticia. No es un camino fácil, porque implica confrontar miedos, dudas y prejuicios, pero es un camino que conduce a la verdadera libertad y plenitud. En ese sentido, Kolbe es un maestro silencioso que nos guía con su ejemplo hacia una vida más auténtica y comprometida. La pregunta final que nos queda es si estamos dispuestos a aceptar ese desafío, a salir
de nuestra zona de confort y a asumir la responsabilidad de ser luz para los demás. Porque, como nos mostró Maximiliano Kolbe, cada pequeño acto de amor y entrega tiene el poder de transformar el mundo, de sembrar esperanza y de renovar la humanidad. Su sacrificio no es solo un recuerdo histórico, sino una llamada viva a la acción, a construir un mundo donde la caridad y la justicia sean el fundamento de nuestra convivencia. En definitiva, la historia de Kolbe nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a encontrar ese amor radical, esa fuerza que nos permite dar sin reservas, perdonar sin límites y servir sin esperar nada a cambio. Nos desafía a ser valientes en el amor, a ser protagonistas de una historia que valga la pena contar y recordar. Y en ese acto de entrega, encontrar no solo el sentido de la vida, sino también la luz que nunca se extingue, incluso en las noches más oscuras. ¿Estás dispuesto a aceptar ese desafío? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para amar más y mejor? La vida de Maximiliano Kolbe nos da la respuesta en forma de ejemplo. Todo. Porque amar verdaderamente es darlo todo, y en ese don, encontrar la verdadera libertad y la paz que solo el amor puede ofrecer. Conclusión final. San Maximiliano Kolbe es mucho más que el mártir que ofreció su vida por un compañero en Auschwitz. Es una figura que encarna la profunda conexión entre la fe, la valentía y el compromiso con el prójimo en todas sus dimensiones. Más allá de su sacrificio final, su vida estuvo marcada por una intensa actividad evangelizadora y un espíritu pionero que merece ser recordado y valorado con igual intensidad. Antes de su arresto, Kolbe fue un incansable promotor de la devoción a la Virgen María, fundando la Milicia de la Inmaculada, un movimiento laico y clerical que buscaba la conversión espiritual a través de la consagración a María. Este movimiento, nacido en Polonia en 1917, trascendió fronteras y hasta el día de hoy continúa activo en distintas partes del mundo, promoviendo valores de fe y servicio. Además, Kolbe fue un innovador en el campo de los medios de comunicación para su época. Fundó y dirigió la revista Night of the Immaculate y estableció un centro de publicaciones en Niepokalanów, conocido como la Ciudad de María, que llegó a ser uno de los conventos más grandes y activos de Europa. Desde allí, difundía mensajes de esperanza, paz y fe, enfrentando con valentía las ideologías opresivas y el creciente totalitarismo que azotaba a Europa. Su visión no solo estaba centrada en la resistencia física, sino en una resistencia espiritual y cultural que fortaleciera a los cristianos ante las adversidades. San Maximiliano Kolbe también es un ejemplo profundo de humildad y obediencia. A lo largo de su formación y vida religiosa, aceptó con serenidad los destinos que le fueron asignados, desde su ordenación sacerdotal hasta su traslado a Japón como misionero, experiencia que dejó una huella imborrable en su visión universal del amor y la fraternidad humana. En Japón, además de predicar, fundó un monasterio franciscano, demostrando su capacidad de adaptación y compromiso con culturas muy distintas, siempre con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza y redención. Otro aspecto relevante de su vida es su profundo amor por la juventud y su trabajo educativo. Kolbe dedicó gran parte de su tiempo a orientar y formar a jóvenes seminaristas y laicos, convencido de que la renovación de la sociedad pasa por la transformación espiritual de las nuevas generaciones. Su ejemplo de vida entregada, incluso ante la muerte, ha inspirado a innumerables movimientos juveniles católicos y grupos de servicio social que encuentran en él un modelo de santidad accesible y comprometida. Finalmente, su legado es también un llamado a la paz y a la reconciliación. En un mundo marcado por el odio, la división y la violencia, la figura de Kolbe invita a construir puentes de diálogo y comprensión, recordándonos que el verdadero poder radica en la capacidad de perdonar y amar al prójimo, incluso al enemigo. Su historia es un testimonio vivo de que la santidad no está reservada a actos grandiosos o excepcionales, sino a la fidelidad diaria en el amor y el servicio, incluso cuando eso implique sacrificios profundos.
San Maximiliano Kolbe es un faro que ilumina la oscuridad del sufrimiento humano con la luz del amor incondicional y la esperanza firme. Su vida entera, desde sus inicios hasta su martirio, nos enseña que el amor verdadero se construye con actos concretos, con entrega generosa y con la certeza de que la vida ofrecida por el otro es la forma más pura de humanidad. Recordar y honrar a Kolbe es invitar a vivir con valentía y fe, afrontando cada desafío con un corazón dispuesto a dar sin reservas.